Listo. Teniendo en cuenta todo esto dentro de la caracterización social, tenemos en cuenta el tema de los imaginarios que ya habíamos visto con anterioridad. Los imaginarios que me van a llevar a entender la conformación mental de la gente. Acordémonos cuando hablábamos de imaginarios que tenemos los tres principales, que es patria, familia y religión, donde estos tres nos van a dar la conformación de nosotros como persona, como habitante de la ciudad. Entonces, para llegar a lo que es el entendimiento del espacio. Y hablamos del espacio no solamente como este lugar que se diseña para el uso y disfrute de la gente, sino también donde va a todo lo que va a rodear y todo lo que va a contextualizar a las vivencias de esta persona. Entonces, el diseño, el espacio, todo lo que vamos a tener en cuenta parte de el deseo del usuario, el deseo del cliente por desarrollar, por construir, por tener su espacio. Entonces va a tener el estímulo para contratarlos a ustedes como arquitectos para que le desarrollen su vivienda. Y vienen ustedes con la idea, idea que va a tener todos estos elementos que estamos teniendo en cuenta en este momento, en este punto. Lo social, lo cultural, lo económico, lo político. Entonces, con esta idea hacemos una proyección para pasar a su desarrollo y una futura construcción. Entonces acá estamos hablando de las diferentes escalas de la arquitectura, no más en el desarrollo del espacio. Las diferentes escalas que nos va a tener en cuenta temas puntuales, temas importantes como la proyección y la formulación de proyectos de construcción. Formulación de proyectos de construcción donde ustedes no se van a centrar solamente en el diseño, sino en formular factores económicos, formular factores financieros, formular todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la arquitectura que quieren plantear, hasta llegar a la consolidación de el proyecto. La consolidación del proyecto donde se busca tener dentro del factor funcional y estético un elemento que resalte en la manzana y sea la casa más bonita del sector, la casa más bonita del barrio. Entonces, la manzana, el barrio, la UPZ. Acá dentro de estas situaciones de la UPZ vamos a tener en cuenta por ejemplo, vamos a ver la UPZ 101 de Chapinero, de Teusaquillo. Vamos a pasarnos acá. Entonces, nos vamos a la página de la Secretaría Distrital de Planeación y nos vamos a lo que tiene que ver con la normativa vigente en las localidades. Acá no encontramos la normativa así súper específica, pero sí vamos a encontrar muchas cosas que nos van a dar
ciertas generalidades, cierto entendimiento acerca de lo que podemos hacer o no podemos hacer en un sector normativo. Entonces, listo, unidad planeación zonal 101 Teusaquillo, por el cual se adopta la operación estratégica del centro de Bogotá, plan zonal centro y las fichas normativas para las unidades de planeamiento zonal UPZ 91 Sagrado Corazón 92, 93, 94, 95 y 101. Todo el sector que está comprendido como la operación estratégica del centro de Bogotá, que es un plan de renovación bastante grande que está rodando hace rato en las diferentes entidades distritales. Entonces nos vamos acá y nos dice planos, usos y edificabilidad, sectores de conservación, plancha de usos y edificabilidad del sector de interés cultural UPZ 101. Vamos a ver qué nos aparece. Con razón, que ella me dijo, Oiga, cosa también. ahí vamos a entrar una reunión. Yo le dije, no, oye, yo salgo. Entonces, nos va a aparecer el mapa de la UPZ en cuestión, donde tenemos un pequeño mapa. ¿Cómo es que hago para allá? Donde tenemos un pequeño mapa mostrando la extensión de tierra con las diferentes edificaciones existentes en la UPZ que estamos nombrando. Entonces no dice nada más, unidad de Secretaría Distrital de Planeación, no dice algún uso específico, algún tratamiento especial que tenga la UPZ. Entonces acá nos empiezan a aparecer unos números, 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, que estos números hacen referencia a los diferentes subsectores normativos encontrados en el sector, donde venga a ver si por acá no nos aparece no nos aparecen los mapas, no nos aparecen los mapas de cada uno de los subsectores, que sí lo aparece como lo aparece en la del Sagrado Corazón. Entonces, si nos vamos acercando, a ver qué nos escriben, son las mismas manzanas, profe. Sí. Entonces, esto nos vamos acercando. Ah, bueno, por acá, por acá, por acá, esta es un sector bastante peculiar y por acá nos aparece, o más abajo, el Campín. Entonces tenemos que acá nos va a decir los equipamientos, tratamientos, usos y todo lo que tiene que ver con lo encontrado en la OPZ. Lastimosamente este mapa está bastante deteriorado, no se alcanza a entender muy bien. Le va a decir cantidad de pisos por sector normativo, los tratamientos, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, los tratamientos a utilizar con los bienes de interés cultural, el tema de las alturas, tratamientos y demás. Y todos estos planos ustedes tienen acceso a ellos en las oficinas de, por ejemplo, las curadurías urbanas, donde ustedes quieren averiguar, como lo hablábamos ayer, que quieren ubicar no me acuerdo que estamos hablando ayer, creo que era un restaurante, y lo ubican en un lugar y dependiendo de eso, nos vamos a ver la planimetría del sector para saber si en ese sector se permite el uso que queremos trabajar. Este planito ya está un poco más claro. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Profe, en el Sinupot,
El Sinupod, la última vez que me intenté meter, no servía la página. Ya volvió a aparecer la página del Sinupod. Vamos a ver. Ya volvió la página. La tan querida página del Sinupod. Ah, buenísimo. Bueno, este plano sí es sumamente complejo, donde le empiezan a aparecer sectores normativos, le empiezan a aparecer usos, le empiezan a aparecer muchas situaciones dentro de cada una de las características, aunque la última vez que lo vi era muy cambiado, pero esto es interesante. Ya después le entraremos a cacharrear bien Profe, cómo un apunte, funciona para no perderle tanto tiempo a esta clase. respecto al SINOPO, pues yo, por la norma, como es fundamento de la actividad evaluatoria en avalúos urbanos y rurales, uno continuamente la está consultando. Tengo un amigo en una curaduría, no me omito el nombre, y a veces lo llamo para consultar la norma y me dice, tenga mucho cuidado, el SINUPO es básico, pero se está actualizando continuamente, entonces la norma no, en muchos casos no es exacta. Entonces es básico, Ujú. es básica la norma del SINUPO, pero de todas maneras hay que consultar en la curaduría. Sí, que eso pues a final de cuentas es lo que termino yo haciendo siempre yéndome a la curaduría, no sacando cita porque pues es un poco aburrido y me pongo a hacer fila desde las 5:30 de la mañana a esperar a que me abran y me atiendan en los lugares que permiten el acceso así libre con los turnos y demás. Pero bueno, ya ya esta página del Sinupot aparece en sectores normativos, aparece toda la información de Bogotá, es bastante interesante para que se metan, la cacharreen, no aparece la información tan clara y tan específica como se aparece en los mapas normativos de las UPZs, donde, por ejemplo, acá me dice qué es lo que se permite desarrollar en los diferentes sectores normativos de las UPZs. ¿Listo? Ustedes se pueden ir a la página de la Secretaría Digital de Planeación. Ahí encuentran la planimetría de muy completa de Bogotá. Si se enredan en buscarla, simplemente busquen eh, UPZ 101 Teusoquillo, por ejemplo. Ahí los mandan a la página de la Secretaría Distrital de Planeación para encontrar lo que es la información acá pertinente. Y si no entienden mucha la información que aparece ahí, ahí es donde se pueden ir a una curaduría urbana y allá le dan la información pertinente del sector que ustedes estén buscando. Se van ya sea por cita o sea por turno elegido por hacer fila desde temprano. Entonces, Jaime dijo, pero si no importe es para zonificar, más que todo no es claro en la norma. Benjamín dice, profesor, buenas noches, ¿quién debe ejercer la curaduría? ¿El ingeniero o el arquitecto o cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos, solo que tiene que tener conocimientos urbanos para poderla dirigir. Tiene que entrar a concurso de méritos, tiene que tener rosca, digo, olvidémoslo de la rosca, tiene que tener concurso de MEGI, de méritos, tiene que hacer muchas situaciones para poder llegar ahí. Además, tiene que tener una muy buena hoja de vida, así como las notarías, que las notarías escogen al personaje más idóneo. Bueno, no lo escogen por el más idóneo, sino por a dedo, pero bueno, las notarías son así. Las curadurías es por el personaje
la hoja de vida, el recorrido, estudios urbanos, entendimiento de norma y muchas situaciones. En algunos casos se ha visto que las curadurías las terminan dirigiendo abogados, pero abogados que tienen especializaciones o maestría en estudios urbanos. Listo. Entonces, dice Diego Felipe, tiene que estudiar en el colegio de curadores si no está mal. Ok. Entonces, Juan Eduardo Bermúdez dice, arquitectos, ingenieros civiles o abogados con especialización en derecho urbano con 10 años de experiencia. Bueno, no solamente lo que tiene que ver con derecho urbano, por lo menos una maestría en planeación zonal que tenga que ver con eso. Listo. Entonces, pasemos de pantalla y sigamos. Entonces, nos quedamos en las UPZ. Y las UPZ es una manera bastante sencilla de empezar a llenar de normativa la ciudad sin necesidad de tener generalidades o, o escoger a dedo simplemente qué es lo que se puede o no se puede. Estas UPZ fueron bastante cambiadas, se intentaron modificar con la aparición del MEPOT, donde nos estaban teniendo muchas características normativas para el desarrollo de la ciudad, por la urgencia de densificar y aprovechar más el espacio construido. Y pasamos de la UPZ a la localidad. Como ustedes saben, hay 20 localidades en Bogotá. 20 localidades que se separan por UPZ, esas UPZ que se separan en barrios, los barrios que se separan en manzanas y así sucesivamente. Entonces, las localidades que tienen también unas características urbanas bastante definidas. Por ejemplo, la localidad de Puente Aranda, cuya imagen, cuyo desarrollo principal es la Sí, industria. pero para tenerte a ti contenta. Por eso no sé. Con el no. Andrés Pachón a la 1, Andrés Pachón a las 2, Andrés Pachón a las 3. Bueno, no apago el micrófono, pero si al menos no sigo hablando de la compañera. Listo. Y, por ejemplo, localidades como Teusaquillo, cuya cuya conformación principal es el tema residencial. No obstante, en Teusaquillo también hay grandes equipamientos urbanos que marcan un carácter relevante en la ciudad. Entonces, pasamos de la localidad a la ciudad. Bueno, y una de las localidades también importantes de Bogotá, que es la localidad número 20. Se me acabó de ir el nombre de la localidad número 20. ¿Cómo es que se llama? Usaquén, no sé. Sumapaz. Ya. Gracias, Juan Eduardo. Y gracias, Google. Localidad número 20 de Sumapaz. Pero ¿por qué es tan importante la localidad número 20 de Sumapaz? Porque prácticamente la localidad en su totalidad es, Rural, ¿no? sí, rural, pero es prácticamente una reserva forestal. Prácticamente es una reserva forestal. Es el páramo más grande del mundo y toca, profe, preservar esa zona. Es una zona muy importante. Es un nacimiento de agua bastante importante, de los más grandes que se tienen en el mundo. De todas esas zonas que van a empezar a entrar en conflicto más adelante,
hasta que lleguen los gringos y terminen de pisar la zona como un estado más de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? Nosotros acá somos expertos en embarrarla. Y durante un tiempo hubo una gran polémica porque Coca-Cola se apropió de un nacimiento de agua bastante importante que había en los cerros orientales. Y de ahí es donde ustedes, de donde sacan, Coca-Cola saca esa fabulosa agua manantial que ustedes se toman. La coge de la montaña y después se las deja a ustedes, se las lleva a sus casas. Entonces Coca-Cola compró una gran zona en los cerros orientales y ya son propietarios de ello. Totalmente privado, totalmente cerrado al público. Javier, ¿va a comentarnos algo? Sí, señor, ese nacimiento queda arriba de mi pueblo, yo soy de La Calera, queda arriba yendo para Chingaza, queda la empresa de Manantial, allá donde sacan el agua, donde la tratan y la despachan. Sí. Entonces, gracias, Javier. Entonces, por ejemplo, zonas, un gran ejemplo, es el Parque Tayrona. Parque Tayrona que en sus debidos momentos del año lo tienen que cerrar porque la gente llega a destruirlo. Y no lo van a destruir los gringos, van a destruirlo los mismos colombianos, porque el gringo sí va a cuidar esa zona. El colombiano simplemente llega a embarrarla completamente. Pero entonces, si esa zona que compró Coca-Cola no estuviera privatizada, nosotros quién sabe qué estaríamos haciendo con ella. Localidad 20 de Sumapaz. Localidad 20 de Sumapaz, que aparte de eso es la localidad más grande de Bogotá, donde por supuesto ustedes tienen que tener claro una cosa, que Bogotá como tal no hace parte del departamento de Cundinamarca. Bogotá es el distrito capital, es un distrito con Distrito especial, tratamiento ¿no? especial. ¿Listo? Es una cosa totalmente independiente a lo que sucede en Cundinamarca. Ok, entonces viene el tema de las localidades que pasan a responderle a la ciudad. Ciudad que ha estado absorbiendo a lo largo de su historia diferentes sectores, como lo es Fontibón, como lo es Suba, como lo es Bosa. Ya están viendo el Google Maps, sí. ¿Qué me dice? Señor. Señor Santa Fe, coméntenos. Profe, tengo una inquietud con el tema de la local, pues no localidad, sino con Soacha, que por qué está tan pegado a la ciudad y el distrito no lo quiere recibir. ¿Qué Elkin, yo pasaría? creo que te podría Sebastián. responder eso, pues yo que vivo allá, desde que yo vivo acá, señor profe, pues yo podría responder también eso, digamos, de lo que tengo entendido. Pues yo toda la había vivido acá. Lo que pasa es que, digamos, como la autopista sur es una conexión, entonces de pronto a medida que se iban construyendo y todo eso quedó pegado, pues entonces de pronto urbanamente va a parecer que es de Bogotá, pero obviamente desde hace rato ya se tenía un límite en la autopista sur a partir de Osa. Pero obviamente así como así no van a anexar a Soacha para Bogotá porque ya hace rato es declarado municipio. Yo lo veo más por el lado de la conexión de la autopista, que está como esa confusión de que, bueno, esto es Bogotá, esto es Soacha, porque siempre ha sido como la pregunta de nosotros, siempre ha sido como lo que nos desconcierta a nosotros, por esa parte de la autopista sur.
Ok. Mario dice, profe, se está acercando a Chía, Cajicá y Zipaquirá. Va a pasar, Eduardo dice, va a pasar lo mismo que con Suba y Usaquén. Pero entonces vamos a tener en cuenta una situación. Tengamos en cuenta una situación puntual acá. Listo. Entonces, Bogotá, al ser la ciudad, bueno, después leo todos los mensajes, es una ciudad que no se comporta solo como el bloque conocido como Bogotá, sino es una ciudad que abarca más allá de lo que entendemos como la ciudad o el distrito capital. Soacha, como lo dijo en algún momento Enrique Peñalosa, sacándolo de una manera muy resumida, que no, que prefería unirse con Chía a unirse con Soacha, pues porque es prácticamente un barrial. ¿Listo? Cuando de por sí el municipio de Soacha maneja un Producto Interno Bruto exageradamente alto. El factor económico y el movimiento económico que tiene el municipio de Soacha es sumamente grande, porque no solamente estamos hablando de que es esa relación, esa interacción que tiene económica con Bogotá, sino que también tiene relación aparte con la entrada directa de todo lo que ocurre hacia el costado sur oriental de Bogotá, sino que también tiene un tema agroindustrial bastante importante. Entonces, tanto para Soacha como para Bogotá, Bogotá no le interesa mucho unirse con Soacha por el complique que se le viene encima. Y Soacha no le interesa como conectarse con Bogotá porque además que pierde total autonomía administrativa. Donde entonces Bogotá, Soacha, ya dejaría de tener sus concejales, ya dejaría de tener todo su tema, todos sus factores políticos, a depender totalmente, por ejemplo, en este caso, de Claudia López. Perdería total autonomía y total movimiento, tanto de sus capitales como de su control político y demás. Soacha es de los menos interesados en unirse, pero como lo veíamos, bueno, antes de pasar a a la diapositiva, listo, se unieron todas estas localidades, pero no podemos omitir entonces el caso de Funza Madrid Mosquera, donde ya también prácticamente hacen parte de Bogotá. Si ustedes se dan cuenta, lo que separa después del río Bogotá, que es nuestro límite natural, ya tenemos conjuntos residenciales e industria que unifican prácticamente en los dos sectores. Además que todo el desarrollo que se genera alrededor de esta vía, que es la 50, la vía nacional 50, nos lleva a que se unificó completamente, por ejemplo, Funza y Mosquera, donde usted no encuentra el límite real de estos dos, y Madrid, donde todavía se encuentra marcada un poquito esta división, pero ya están prácticamente unificados. Esto ya se dentro de las características y factores urbanos, esto ya se identifica como una conurbación. Estas tres poblaciones ya se identifica como una conurbación. ¿Y qué es la conurbación? Conjunto de poblaciones próximas, entre ellas cuyo
progresivo crecimiento las ha puesto en contacto. Entonces, la conurbación Funza Madrid Mosquera, que ya pronto estarán unificados con lo que es el conjunto de Bogotá. La conurbación que prácticamente está sucediendo entre Cota y Bogotá, donde Cota está totalmente pegado al límite natural de Bogotá, que es el río Bogotá, y ya está totalmente pegado, donde esta separación solamente la está evitando, esa unión prácticamente solo la está evitando la disque reserva Van der Hamen. Listo, y si nos vamos un poquito más al norte, vamos a encontrar la conurbación Chía-Cajicá, donde está Cajicá, está Chía, pero no se identifica una separación como tal entre las dos poblaciones. Listo. Le voy a dar la palabra a Sebastián y me pongo a leer chat. Profe, digamos con respecto a esa parte urbana de Soacha, digamos hay que aclarar también, pues, digamos si uno lo ve satelitalmente, uno dice, bueno, o sea, se ve grande de por sí, pero digamos hay que tener en cuenta que Soacha, el mapa, si uno busca en internet el mapa de Soacha, no es solamente esa parte urbana, sino es mucho más grande que uno, digamos, viendo más más atrás, trayéndose a la parte, y alcanza a tocar una parte rural, una parte de Sumapaz. O sea, siempre es grande el municipio, ¿sí? Y además también teniendo en cuenta, digamos, si uno compara, digamos, un argumento, usted una vez lo dijo, profe, por lo que está pegado urbana, la zona urbana con Bogotá, es digamos como el caso parecido a lo que es Medellín, que la parte de Medellín que alrededor hay varios municipios como Itagüí, Bello, y así varios así pegados alrededor, pero pues obviamente la comparación es distinta por lo que Medellín es pequeño y Bogotá es demasiado grande, ¿sí? Solamente que está pegado uno que es Soacha. Otro ejemplo parecido también a esos, digamos, Barranquilla, que alrededor está pegado, creo que Soledad, y está pegado, creo que también Malambo, me parece. Pero uno los ve, uno dice, bueno, ¿dónde están estos municipios entonces? Es porque pues están pegados. Y pues digamos lo que un compañero dijo también, uno dice, bueno, aparentemente se ve, es demasiado, de hecho hay mucha sobrepoblación porque acá ya hay más del millón de habitantes. En algo tan que digamos ya no hay muchos como que ven, bueno, no hay suficiente espacio, pero si uno lo mira hacia las zonas de Ciudad Verde, o sea, creo que nosotros tenemos como un poquito, no tanto, poco más de terreno para poder construir que Bogotá, pero tampoco es como muy buena la idea, porque igual falta la industrialización, no hay suficiente equipamiento como educación y en fin, toda esa cuestión. Era lo que quería comentar, profe. Por eso su alcalde actual bloqueó todas las licencias de construcción. Sí, señor. Saldarriaga lo bloqueó precisamente por eso. Bloqueó absolutamente todo. Listo, miremos el chat. Entonces, Norma nos comenta. Bueno, espérese que viene antes. Listo. Entonces, Benjamín, porque antes, como Fontibón y Suban eran municipios. Norma dice, yo he oído de que Soacha no quiere pertenecer a Bogotá. Benjamín dice, Soacha tiene muchos problemas sociales. Andrés Pachón, en mi localidad San Cristóbal está rica en naturaleza, las fuentes hídricas, que hay iniciativas para hacer empresa de embotellamiento de agua potable por un grupo de jóvenes que quieren hacer empresa. Esto de los cerros orientales, Chorrón, Colorado. Norma dice, Soacha tiene sobrepoblación y le faltan colegios para tantos menos. No entendí, pero bueno. Sebastián Cruz dice, lo único que nos une a Bogotá obligatoriamente es el transporte público. Hacer esa unión es una intención vieja, pero nunca ha prosperado. Para tantos menores. Ok, gracias, Norma. Entonces, Benjamín dice, Soacha es el municipio con más habitantes. Listo. Entonces, vámonos con lo siguiente, que es la ciudad. Ya la vimos, ahora pasemos a la metrópoli.
Entonces, nosotros conocemos a Bogotá como ciudad. Pero espérese, voy a irme a otro Google Maps para tenerlo abierto y ya nos vamos a ir a otros ejemplos. Entonces, Bogotá como metrópoli la tenemos que entender con la relación totalmente directa que tiene con municipios como Soacha, Funza, Madrid, Mosquera, Cota, Cajicá y Chía, y La Calera. Que La Calera lo único que como tal que lo separa es la topografía, porque a final de cuentas está relativamente pegado. Donde sube por acá por la 80 y esa cosa, coge la ruta nacional que lo lleva a La Calera, lo lleva a el resto de municipios que tenemos por acá. Javier Clavijo levantó la mano. Sí, un apunte, profe. Tenemos dos embalses de la calera que suministra el agua a Bogotá, que es el de Chingaza, que llega a la calera, y ahí llega otro embalse que se llama San Rafael, que es donde van a hacer Peñarossi a hacer un parque ahí cerca. Sí, embalse San Sí. Rafael. Correcto. Y que me perdí. Y acá tenemos uno de los más grandes, que es, ahí ustedes si ponen a brincar ese chat bastante interesante. Y es se me olvida el nombre de este, el del Tominé. Y el del embalse del Tominé. Entonces, si ustedes se ponen a ver este mapa, lo que van a encontrar es una gran cantidad de agua por todo lado, donde también se tiene el Cisga y más un poquitico hacia el oriente por los lados de Ubalá se tienen también otros importantes reservorios de agua como lo es el Guavio. Muy importante para los temas de agua en todo el sector. Además que todos estos embalses y demás no solamente le brindan a Bogotá, sino que se van un poco más hacia sectores alejados de Bogotá. Pues tenemos mucha agua. Bueno, la localidad de Sumapaz es todo esto. Todo esto es Sumapaz. Es grandísimo. Y todo eso es una zona de protección ambiental. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver qué es tanto lo que ponen a brincar ese coso. Entonces, norma de hoy, ¿existe el UPZ en todas las ciudades y pueblos de Colombia o solo es en Bogotá? Hasta donde tengo entendido se están implementando en otras ciudades, no sé en cuáles ciudades ya está implementado como tal eso. ¿Alguno de los presentes que tenga información más concreta? Listo, entonces a Tica más tarde le preguntamos a San Google a ver qué nos comenta. Norma. Sebastián dice, el alcalde de acá hizo ese bloqueo por lo que siempre ha sido un lugar donde el gobierno siempre construye las dichosas cajas de interés social. Está saturado con tanto proyecto de vivienda, él lo ha manifestado muchas veces. Freddy dice, algunas ciudades no se dividen por localidades, sino por distritos. Eduardo dice, San Rafael no era un parque antes. Y Benjamín dice, como Medellín creo que son comunas. Entonces, miremos la situación de la metrópoli. La metrópoli, que entonces ya empezamos a tener un tema de relaciones urbanas mucho más complejo, porque Bogotá no solo le sirve a Bogotá, sino Bogotá le sirve a municipios como Cajicá, Chía, Cota, Funza, Madrid, Mosquera, Soacha, La Calera, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá, donde ya pasa de ser una ciudad a ser una metrópoli con unas interacciones socioculturales
y sobre todo económicos bastante importantes. Por ejemplo, toda esta zona de El Rosal, la Florida y todo esto donde encontramos estas grandes cosas, como estas otras grandes cosas, estas grandes cosas, estas cosas, muchas cosas. Benjamín dice, como Medellín creo que son comunas, en Soacha creo que dividen también por localidades, me pareció ver elegir ediles. Entonces todas esas cositas feas por acá, por acá, por acá, que llegan directamente a esta otra cosa que encontramos por acá, donde salen aviones cargados a Nueva York, donde salen aviones cargados a Holanda, donde salen aviones cargados a Francia, a diferentes partes del mundo con flores. ¿Listo? Entonces, no solamente debemos tener en cuenta la metrópoli como este desarrollo como tal que conocemos de Bogotá, que va desde el río Bogotá hasta los cerros orientales, hasta La Caro y hasta Usme, en la parte de acá, hasta los cerros de Usme. A ver, chat nos dice que acá también son comunas y son 6. Jacqueline dice, profesor, para ser metrópoli también tiene relación el número de habitantes. Por encima de 10 millones de habitantes, si mal no estoy. Si mal no me acuerdo, si mi memoria no me falla y si no la estoy embarrando con la desinformación, pareciéndome a RSN o Caracol, si no estoy mal, estamos hablando por encima de los 10 millones de habitantes, pero el compendio metropolitano de Bogotá, donde Bogotá tiene una población real que en este momento se desconoce, que ya supera los 10 millones de habitantes, por más de que en el censo haya dicho que teníamos 8 millones y pucho. Nosotros tenemos en este momento más de 10 millones de habitantes. Además, tengan en cuenta que ya los venezolanos se están devolviendo. Todos esos que querían salir huyendo del país ya se están devolviendo. Si no estoy mal, eran 8 millones, ¿no? ¿8 millones de qué? Sebastián. La población bogotana, bueno, parece que se fue a preparar luego Sí, a una profe, guapanela con queso. ¿Qué? los 8 de Bogotá simplemente. Si no, Bogotá, el último censo, creo que salió por 8 millones y por 8 millones algo, pero en realidad tenemos más de 10 millones de habitantes porque en ese censo no se tomaron mucha población no registrada que estaba rondando por ahí. Entonces, dice Benjamín, la importancia de cada municipio debería por sus habitantes, debería ser la segunda ciudad de departamento, debería ser Soacha, pero es Girardot. Ok, gracias Benjamín. Entonces, y ya pasamos de la metrópoli al conjunto urbano. Entonces, conjunto urbano que nos llega a tener ya un poco más amplia la escala. Freddy Páez dice, después de 10 millones de habitantes se usa el término mega ciudad. Gracias, Freddy. Entonces, este pequeño espacio urbano lo empezamos a tener en cuenta como conjunto urbano por las relaciones que empieza a tener con todo su contexto, donde su contexto no solamente es Funza, Madrid, Mosquera, Soacha, La Calera, Cajicá, Chía, sino también Facatativá, Fusagasugá, Girardot, Zipaquirá, bueno, poblaciones también como Villeta y esos también, y también un municipio muy importante que es la ciudad de Villavicencio. Ya vamos para Ciudad de México, Benjamín, ya vamos para allá, que es uno de los ejemplos que vamos a empezar a tratar acá. Entonces, ¿dónde
el conjunto urbano ya me lleva a tener una relación total con lo que es la ciudad y todos sus grandes municipios aledaños. Por ejemplo, en este municipio de acá vive una compañera de ustedes de la mañana que decidió irse para Fusagasugá porque no se aguantó más el desorden bogotano. Entonces se vino para acá, a Fusagasugá, y entonces llega la señora y dice que de Fusagasugá a Villa del Prado, salían partiendo de Fusagasugá a las 4 de la mañana, se demora 1 hora. Que es hasta creíble, porque por la doble calzada, toda la cosa, bien chévere, bien rápido. Entonces, donde desde Fusagasugá hasta, espere que por acá es Villa del Prado, sí, por acá creo que es Villa del Prado, se demoraba 1 hora. Entonces, si no tuviéramos esos trancones tan exagerados en Bogotá, tendríamos una distancia de recorrido desde Bogotá hasta Facatativá no superior a 1 hora. Pero en este momento 1 hora es lo que nos podríamos demorar desde el centro de Bogotá hasta la 100 con autopista. Nos podríamos demorar 1 hora tranquilamente en este trayecto de acá. Pero entonces el gran conjunto urbano tiene relaciones con municipios como lo es, con ciudades como lo es Villavicencio, donde gracias al fallido puente Chirijara y demás, muchos habitantes de Bogotá ya ven como un descansadero, como un calentadero a la ciudad de Villavicencio. Lo que antes era el calentadero de Girardot, también se está convirtiendo en el calentadero de Villavicencio. Entonces, conjunto urbano, donde tenemos unas relaciones económicas, sociales, político y todo lo demás bastante importante con grandes ciudades o municipios aledaños, como en este caso, Facatativá, Zipaquirá, Cajicá, Chía y demás. Veamos qué dicen por acá en el chat. Por la Calera también está abriendo una vía por Fumequé para llegar a Villavicencio. Ok, cuando esta vía estuvo cerrada, ustedes cogían por el norte, se venían por acá atrás y llegaban a Villavicencio, que era toda esta. La vía que comunicaba hacia Yopal, que se escogían, hacían esta vuelta, llegaban a Villavicencio o podían llegar rápidamente a Yopal en el Casanare. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Nuestro tema de conjunto urbano ya nos está llegando también a la relación que siempre ha existido con nuestro gran departamento de Boyacá, donde hay una relación bastante estrecha entre los pobladores de Bogotá y Tunja. No porque sea chévere, porque haga un frío exagerado, porque Villa de Leyva sea chévere para tomar yagé, meter hongos y elevar cometas, sino por el desarrollo económico que tienen todo el sector de Sogamoso, Duitama, Moniquirá y todo esto hacia Bogotá. ¿Listo? Para entender lo que es el conjunto urbano. En la vía Bogotá-Villavicencio ya hay 11 túneles entre antiguos y nuevos, dice Norma. Gracias, Norma. Listo, conjunto urbano y metrópolis. Un excelente ejemplo de eso, nos podemos ir hasta
Antes de saltarnos a Ciudad de México, vamos a saltar a Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Argentina, que vamos a ponerlo con vista satelital. Buenos Aires, Argentina, que es este espacio que está subrayado en rojo. Si les puse el Google Maps, no. Este No, espacio subrayado en rojo que vemos acá. Esto es la ciudad de Buenos Aires. ¿Listo? La ciudad de Buenos Aires, que creo, no me acuerdo cuántos pobladores que tenían. Listo, que tiene supuestamente esto, una población de 3 millones de habitantes. No más hablando de esto. Pero se conoce a la Gran Buenos Aires, a todo este conjunto de lo que acá conocemos como municipios. ¿Listo? Donde está el tan conocido Tigre, donde está el tan conocido Quilmes. Lo digo es por los equipos de fútbol. Lo digo por el tan conocido. Teníamos otro por acá. Ah, bueno, el Ezeiza, que es donde queda el aeropuerto internacional. Bueno, y así sucesivamente. La ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Entonces, ver el ordenamiento territorial de La Plata es asombroso. Ya iba para allá, señor Freddy. Entonces, ¿dónde tenemos una gran metrópoli o una mega ciudad por la cantidad de población que tiene esto? Venga a ver si aparece la población de Gran Buenos Aires. Población de Gran Buenos Aires son 14.500.000 habitantes. Acá son 2 millones de habitantes y en todo esto, Gran Buenos Aires son 14 millones de habitantes, donde se tiene la ciudad capital y la gran compendio conjunto metropolitano, donde todo este conjunto urbano también tiene que ver con la ciudad de La Plata. Ciudad de La Plata que tiene una organización bastante definida en su trama urbana, donde vemos los diferentes tipos de tipología urbana como la ortogonal, la radial y en algunos lugares un poco alejados, la irregular, pero no me acuerdo específicamente de los que tenían trama irregular, donde entonces viene el centro de La Plata y empieza una especie de radialidad centrada en diferentes plazas, diferentes elementos puntuales que van empezando a generar el desarrollo urbano de la ciudad. Entonces, Benjamín Bejarano dice, y ahora Río de Janeiro es grande también. Pero primero vamos a pasar por México. Donde entonces todo este desarrollo de conjunto urbano nos lleva a entender el Gran Buenos Aires con diferentes provincias, con diferentes municipios, para entenderlo completamente, como un municipio de Zárate y el municipio de La Plata, que son ciudades bastante importantes, es un desarrollo. Pero, y seguimos con el pero, con los peros, no solamente el conjunto urbano de Buenos Aires lo entendemos llegando hasta ahí. El conjunto urbano de Buenos Aires
nos lleva a pasar el Río de la Plata hasta llegar a Montevideo, donde Montevideo, que es una ciudad bastante pequeña, la capital de Uruguay, la distancia en ferry, barco, ya no me acuerdo cómo es que lo llaman ellos, desde Buenos Aires hasta Montevideo es 1 hora 40 minutos, donde usted puede vivir en Montevideo y trabajar en Buenos Aires y solamente tiene que tomar un pequeño barquito bien bonito que lo va a llevar de lado a lado. A ver, distancia en horas desde Montevideo. Ah, no, pero acá me va a aparecer ruta, me va a aparecer. Ah, bueno, listo. Entonces, a ver, la línea negra. ¿Qué me dice la línea negra? Línea recta son 200 kilómetros. Ruta de conducción, que es la azul, son 242 kilómetros. No, pero eso está mal. Bueno, no entendí esta cosa. No entendí nada de esta cosa. Pero entonces, bueno, de pronto estoy un poco mal. No sé si eran 40 minutos o 3 horas. Ahorita ya me generó la, el error, esto en la cabeza. Pero son distancias que se recorren en barco. Y gente que trabaja en Montevideo vive en Buenos Aires y así sucesivamente. Donde 3 horas, que es lo que se gasta una persona en bus yéndose desde Suba o desde Soacha hasta Villa del Prado, por ejemplo, que es lo que se terminan demorando las personas en ese recorrido, donde el conjunto urbano lo vamos a tener también en cuenta con lo que encontramos a sus alrededores y cercanos acá. Yo creo que el barco tiene que ir muy rápido para llegar en 1 hora y 40 minutos. Es que realmente es una distancia muy corta lo que hay entre los dos. No es tampoco mucho. Profe, Sí, señor. y también mirando, también es muy cerca en Paraguay, en Asunción. Uno mira, y también en Asunción pues tampoco es muy grande, pero digamos hay alrededor de unos como dos municipios también pegaditos. Tienen un similar al caso. Ya miramos. Pues lo que más o menos uno se demora de Bogotá a Girardot. Y Freddy Páez dice, ¿cuáles son las definiciones que usó cuando explicó el ordenamiento de la plata? Cuando expliqué el ordenamiento, bueno, Holman dice que son 200 kilómetros. Cuando expliqué el ordenamiento de la... Ah, mire, acá dice entonces Camilo que encontró la información que son 2 horas de Buenos Aires a Montevideo. Las definiciones que son las tramas urbanas, que son la en retícula, la ortogonal, la radial y la irregular. Listo. Bueno, vamos a ver. Asunción de Paraguay. Esta Asunción, si nunca me había detenido a verla. Pero entonces miremos acá, para que nos den con límites. Asunción, Paraguay, vamos a ver. No nos marcó los límites. Ah, mire, acá también se supone que Asunción es esto marcado en rojo y está unificado a diferentes ciudades y municipios alrededor. Asunción es pequeña. La cosa es bastante pequeña. Listo. Pero vámonos a México.
Vámonos a Ciudad de México, donde entonces Ciudad de México no solamente es lo que se conoce como la ciudad, sino todos los municipios también aledaños, todos los municipios que lo rodean y todos los municipios que tienen sus relaciones alrededor de este, donde tenemos, listo, aeropuerto internacional adentro, tal cual como Bogotá, y diferentes, se me olvidó el nombre de un municipio conjunto, ahora no lo veo por acá. Bueno, se me olvidó cuál es el nombre de uno de los municipios conjuntos que también hacen parte del gran conjunto urbano correspondiente a México. Aguascalientes. Bueno, Aguascalientes suena interesante. Miremos a ver qué nos manda Stephanie Herrera. Son las ciudades más grandes de Latinoamérica y Bogotá está en el sexto lugar. Perfecto. Entonces, miremos. México con 22 millones de habitantes. Brasil, Sao Paulo, que tiene 21 millones de habitantes. Acá parece que Bogotá tiene 9.700.000. Interesante. Gran Caracas, también se le llama. Entonces Caracas también es un excelente ejemplo de esto. Buenísimo. Área metropolitana de Bogotá, que puede en este momento superar los 10 millones de habitantes. Gran Buenos Aires, región metropolitana de Río de Janeiro, lo que comentaba el compañero Benjamín. Brasil, Colombia, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cúcuta, mano. Qué bien. Tenemos muchas ciudades con mucha población. Listo, buenísimo. Listo. Entonces, no fregues, llevamos más de 1 hora hablando de la primera diapositiva. No me dejen alargar tanto que por eso es que no vamos a alcanzar a ver todos los temas. Entonces, Sebastián, preguntas, pero una pregunta. ¿El área metropolitana, según la estadística, cuenta solo la ciudad, no incluye lo que está alrededor? Pues es que si no hablando de estadística y demás, tenemos que entender ya son los conjuntos de ciudades y los conjuntos poblacionales que están conformando todo el desarrollo económico, social y cultural de las regiones. Ya a estas alturas no podemos ver las poblaciones y los lugares como elementos totalmente independientes porque todo se comporta como un solo conjunto. Bueno, eso sí, miremoslo rápido. Entonces, entendemos la ciudad, ahora entendamos la ruralidad. Donde entonces el conjunto urbano nos va a dar toda una relación también con diferentes espacios rurales. Espacios rurales que es un intercambio total entre servicios de la ciudad y la ruralidad. Donde entonces tenemos un gran elemento importante que son todo este tema de lo natural. Estas fronteras que son mucho menos visibles que las fronteras urbanas,
pero que sí nos van a marcar una relación funcional entre lo rural y la ciudad, donde vamos a encontrar fauna, flora y mucha producción. Producciones agrícolas, mineras, producción de agua, aire puro, demás, que nos van a llevar a unos potenciales turísticos que nos refuerzan todo este desarrollo en los sectores. A ver qué nos escriben por acá en el chat. Entonces, Bogotá es una metrópoli, se podría decir que sí, teniendo en cuenta todo su conjunto que lo rodea. Listo. Entonces, para complementar, vamos a ver una definición mucho más interesante del significado de la palabra metrópoli. Metrópoli es un término que procede del vocablo latino metrópolis, aunque sus antecedentes etimológicos más lejanos nos llevan a la lengua griega, el concepto se utiliza para nombrar a la ciudad principal de una provincia o estado. Bueno, ahí empiezan a hablar un poco de cháchara, 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 listo. Pero entonces ya esa es la definición de metrópoli. Listo, entonces vamos a ver qué nos dice más por acá. Algo importante, no, no dice nada más relevante. Listo, entonces bueno, acá Wikipedia nos dice que la metrópoli varía entre 1 y 10 millones de habitantes. Bueno, entonces continuemos. Entonces, el desarrollo de todo este conjunto urbano que nos va a llevar a una relación y un entendimiento de la importancia de la nación con respecto a un sector. Es por eso que si nos ponemos a ver el por qué llegan todas estas avenidas de 4G, como llaman, a estas maravillosas avenidas, es que nos aparece grandes atracos como nuestra Ruta del Sol, que conecta a Bogotá, dejémoslo hasta la Y de Ciénaga, tranquilamente en 10 horas en carro. Ya, digamos, de la Y de Ciénaga hasta Santa Marta, bueno, eso es poco, pero de la Y de Ciénaga hasta Barranquilla ya se toma un poco más de tiempo por esta vía que tenemos acá, entre la que se destaca, ¿cuál es que es? ¿Dónde es que está? Entre la que se destaca la vía esa donde se Tasajera, donde se volcó el camión y lo desocuparon completamente. Tasajera. Pero entonces todas estas uniones, todas estas relaciones tienen que ver también con todo lo que está pasando en todos estos sectores, donde un Parque Nacional Tayrona, que entra dentro de todo ese compendio, conjunto urbano que lo podríamos denominar entre Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, que en épocas puntuales del año usted se puede parar en zonas como el Malecón de Barranquilla, y si todo está correctamente despejado, bien bonito, logra ver Santa Marta. Pero pues tiene que estar todo perfecto en el clima para que eso suceda. Pero todo esto que sucede acá, en todo este conjunto urbano, ha llevado para que hayan unos planes bastante importantes que sucederán por allá en el 2600, que esto va a quedar con una conectividad bastante importante, haciendo una unión de servicios desde Santa Marta hasta Cartagena, entre las que terminó apareciendo nuestro querido y tan aclamado Puente Pumarejo,
que alguno lo nombró cuando estábamos hablando de nuestro puente de Norman, nuestro viaducto de Miló de Norman Foster. Ahora porque no quiere tirarse acá este tipejo peludo no quiere darnos el gusto de. Listo, entonces vámonos al puente que se hizo el puente Pumarejo. Listo, donde allá arranca, sigue y ¿por dónde me brinco esta cosa? Ya no permite seguir avanzando. Listo, no es el puente Pumarejo, que hace parte de toda la unión que se tiene planeada, no solamente para darle navegabilidad al río Magdalena, sino dentro de todo lo que se está hablando para la unión funcional desde Cartagena hasta Santa Marta. Listo, entonces si seguimos dentro de las relaciones que tenemos hacia la nación con toda nuestra ruralidad y desarrollo alrededor de esto. Listo, entonces acá, dentro de las necesidades básicas del ser humano, ¿esa playa debajo del puente Pumarejo es natural o artificial? No sé, Norma, de cuál playa podríamos estar hablando, pero si queda debajo del puente nuevo, de pronto lo pudieron haber hecho para poder mandar esos soportes y los pilones y toda la cosa. Entonces, dentro de todo, ya empezamos a meter lo sociocultural, económico, político, a lo natural, lo artificial, para poder entender la arquitectura de la ciudad y la ruralidad, dependiendo de las necesidades básicas del ser humano, que entre alguna de esas está la salud, la educación, el descanso y la alimentación. Y todo eso también tenemos que entender muchas situaciones como las caracterización social dentro de la etnia, edad y género. Y pasamos a lo que tiene que ver con el espacio. Espacio que lo vamos a ver desde los diferentes puntos como el sociocultural, económico, político, artificial, natural, que giran alrededor de la persona, enfocados en en la multiescalaridad de lo macro, lo meso y lo micro, para poder lograr a la apropiación del espacio. Y entonces la apropiación del espacio, listo, al haber apropiación del espacio hay sentido de pertenencia, y con esto llega la necesidad por cuidar de algo. Pasa a la propiedad, que con la propiedad llega el sentido de apropiación, y el sentido de apropiación entonces llega a la defensa. Se entiende por defender lo que es de uno, a la protección del entorno inmediato e inmediato. Y vámonos con una de las maravillosas frases que dijo Óscar Iván Zurruaga cuando estaba peleando la presidencia con Juanma, la reelección de Juanma y la elección del señor Zurruaga. Así le decía la viejita, entonces dejémoslos con esa definición. Y entonces llega el señor Zurruaga y dice, en uno de sus discursos y toda la cosa, que la solución no era regalar casas. Y de ahí se pegó la campaña de Juanma para hacerle propaganda negra, lo que decir, como así que no regalar casas si la gente necesita, regalo, regalo, regalo. Pero uno de los grandes problemas que se ha encontrado y que se ha visto a lo largo de la historia es que cuando le regalan cosas a la gente no lo siente como propio. Tiene que pasar muchas cosas para que la gente lo termine de sentir como propio. Y no se logra entender completamente el sentido de apropiación. Es por eso, entre otras de las muchas cosas que sucedieron en barrios, por ejemplo, como el Codito, o en sectores de Ciudad Bolívar y demás, donde al pintar las fachadas de colores,
generó un gran sentido de apropiación de la gente hacia su espacio. No más con ese pequeño detalle. La gente, al ver bonitas las cosas, empieza a cuidarlas un poco más. Sentido de propiedad, un excelente ejemplo es, por ejemplo, con los taxistas. El taxista, el propietario del taxi que maneja su máquina, usted se sube al taxi, es un taxi que está limpio, que huele bien, que es ordenado, que el tipo es hasta, a veces, no siempre, que es hasta decente y toda la cosa, y es un carro cuidado, que le están cuidando la suspensión y demás. Ahora, un taxi que no lo maneja el propietario es un taxi que le suena absolutamente todo. Es un taxi que pasa a toda velocidad por los baches. Es un taxi que está sucio, huele chistoso y todas las situaciones. Sí, Stephanie. Profe, es lo que uno puede ver en la comunidad de poder adquisición bajo, es que las fachadas de las casas son ladrillos y el cemento o el mortero que vienen lo echan como si nada. Entonces desde ahí empieza ese sentido de pertenencia que no lo hay. Entonces si se ve, se repite todo eso, entonces obviamente eso va a haber un barrio feo, la gente así mismo se va a comportar. En cambio, si usted va más para el norte, las casas, así sean de ladrillos, son bonitas. Pero hacia el norte, ¿hacia qué lado? Porque el Codito es bien al norte. Bueno, pues ya cuando en donde las personas tienen más sentido de pertenencia, lo podríamos decir. Pero es Incluso en que no barrios. podemos, hay una cosa que sí sucede, pero no podemos confundir, que es el poder adquisitivo con el sentido de pertenencia hacia las cosas. Por ejemplo, hace mucho tiempo, entonces un tío con mucha plata, que se dedicaba al tema del maíz y muchas cosas, el tipo vivía, ya le tocó mudarse porque lo boletearon demasiado feo, en el sector de Modelia. Entonces es un tipo que hace 20 años tranquilamente podía estarse metiendo un sueldo de 30 millones de pesos al bolsillo. Y le iba bien en sus negocios, toda la cosa, pero vivía en una casa muy sencilla, una casa muy normal, muy básica, para el sueldo que estaba devengando hace 20 años. Eso sí andaba en los mejores carros que podía comprar. Entonces ahí es donde viene que no solamente se termina viendo es por el poder adquisitivo, sino también por los rasgos culturales que tiene la gente. Entonces dice Benjamín, cuidar la propiedad es proteger el uso y el goce del bien. Pero entonces, con el simple hecho, Stephanie, de que en barrios de Ciudad Bolívar o en zonas como el Codito empezaran a pintar las fachadas y se diera el trabajo la comunidad de hacerlo, eh, eso generó sentido de pertenencia y el sentido de pertenencia ayudó a que la gente empezara a cuidar más su sector. Verónica dice, cuando a uno le cuesta tener su casa, aprende a tener amor por esa inversión y la cuida. Así es. Entonces, vuelvo a lo que decía Zurruaga, que las cosas sí, a final de cuentas, el asunto no es regalar. Así me cueste 2 pesos, pero me costó 2 pesos y ya entro a cuidar y a tener mayor sentido de pertenencia por algo que me costó. Elkin. Sí, señor. Bueno, en relación a lo que estaban diciendo ahorita y yo creo que en Bogotá ahí la gente es un poco dejada con el tema de sus fachadas, con las casas. Y creo que siendo aún así dueños de de sus terrenos y sus viviendas, no hay un interés por cuidarlas, no hay un interés por el espacio, digamos, el espacio social.
Por ejemplo, en una ciudad en la que yo nací, en la que vengo, no sé si el profesor conoce Cúcuta, nosotros tenemos un cariño por dejar un espacio más público en la parte del frente de la casa que llamamos porche. Y nos encanta siempre sembrar un arbolito, nos encanta anualmente, la mayoría de los ciudadanos nos gusta pintar la casa, preferiblemente de blanco. Entonces, cuando yo llego a vivir acá y empiezo como a adaptarme a la cultura capitalina, he notado que muchas personas le huyen a eso, a veces preguntándoles que por el tema de que el sector se valorice, que no quieren que esto, que... Entonces empiezan a dejar, o sea, creo que no hay un amor a lo propio, no se apropian de darle, de darle valor, digamos, si se luchó y si se sufrió esa casa, deberían darle responder con agrado, haciéndole anualmente, de pronto voy a darle una pintada, de pronto voy a sembrar un arbolito, de pronto voy a mantener la parte del frente de mi sardinel limpio. Entonces, incluso voy a contar una anécdota de cuando yo estaba más chico, en el barrio donde yo vivía en Cúcuta, que se llama Tasajero, con el vecino al frente nos turnábamos la barría, porque los árboles, habían tantos árboles que pues caían muchas hojas. Entonces, pues se llenaba la calle de muchas hojas. Entonces, con el vecino a veces nos turnamos y él salía un día y yo salía el otro. Y todos los días limpiábamos las hojitas. Entonces, acá no se ve esa unión. Yo creo que falta mucho, mucho, mucho amor a lo propio. Y ese es Acá mi punto. entonces no se dice, ¿qué hubo si hoy barro yo? Sino le dice, ¿qué quiere HP? Que lo barra su madre. ¿Sí? Algo así. Uy, Y no generalizo porque yo sé que no son todos. He conseguido personas y como en todos lados hay personas que hacen valer lo que tienen, pero acá se nota mucho más la separación. Y es triste porque pues al fin y al cabo todos somos los mismos, ¿no? ¿Sí? Entonces, Todo eso que hablaba Juan Manuel Ayala en algún momento acerca del rolo se perdió completamente. Wendy tiene sí, levantada la mano. Señor, pues para retroalimentar ese problema, pues yo soy bogotana y muchas veces lo que pasa es que las personas al invertir en su propiedad no buscan, digamos, a una persona que sepa, sino que es el recomendado, ¿no? Es que él sabe y cuando le invierten el dinero le hacen las cosas que él quiere, más no lo que uno quiere. Lo que contábamos sobre ser arquitecto, maestro certificado y maestro empírico, ¿sí? Entonces muchas veces pasa esa situación, ¿sí? Y a medida que a uno lo engañan y lo engañan, ¿sí? La ciudad se va volviendo más fría, porque uno ya no confía. Sí, Entonces, ese era... gracias, Wendy. Michael Pulido. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo soy de lo que llaman rolo, 100%, y amo esta ciudad como a nada. A mí me molesta realmente a veces cuando se habla tanto de Bogotá, porque Bogotá es una ciudad que es como un niño que está creciendo y está aprendiendo a crecer. Entonces, Bogotá en este momento está sufriendo como una transformación, es una ciudad que vive de afán. Entonces, todo el tiempo la mayoría de gente está de afán. Afán por ir a estudiar, afán por ir a trabajar, afán por ir a esto. Entonces muchas veces uno no se detiene a pensar o a conocer tanto a los otros por lo mismo. Por eso mismo es que llega tanta gente de afuera, porque es una ciudad tan grande que brinda tantas oportunidades que, que todo el mundo anda corriendo. Creo que con la cuestión que la otra vez hablamos acerca de Transmilenio, y que ni siquiera los mismos, a veces ni siquiera nosotros mismos queremos Transmilenio, es porque mucha gente siente que el Transmilenio como que quitó la posibilidad de tener un metro, ¿sí? Como que le robó a Bogotá esa posibilidad de tener un sistema de transporte mejor. Por eso es que la gente no siente el sentido de, digamos, de pertenencia como de pronto los paisas por su metro, ¿no? Sino que Transmilenio lo ven como ese robadero,
lo que pasó cuando con la Caracas, que al poco tiempo de haberla construido por no haber investigado bien o bueno, no haberse asesorado bien, se comenzó a partir y pronto la gente le cogió como esa rabia Transmilenio que yo creo que hasta hoy en día no se la han quitado, aunque pueda que sea un buen sistema de transporte, pero hasta este momento la gente lo sigue teniendo como esa piedra en el zapato. Y de resto, pues, yo he visto, yo vivo en Ciudad Bolívar y no tengo quejas hasta el momento, ¿sí? Y bueno, a veces también creo que hay compañeros que como que no saben, entonces hablan de lo que no saben. Dice un dicho por ahí que el que no sabe es como el que no ve, ¿sí? Eh, a veces invertirle a una fachada, cuando hablamos económicamente, cuando cada uno tenga su esto, a veces una casa es juzgada por su fachada, ¿sí? Entonces, a veces hay casas que se ven feas de fachada porque no se ven no se les invierte mucho en la fachada, pero por dentro son diferentes. Entonces, a veces, cuando a una casa se le hace un avalúo, muchas veces, digamos, se mira o se fotografía y por fuera, si está muy bonita, entonces así mismo le van a cobrar como esos impuestos, ¿no? Entonces, a veces la gente prefiere no invertir tanto en su fachada. Lo digo porque tengo conocidos que es así. Y por dentro de su casa no aqueja de nada que no tengan otro. ¿Sí? De este barrio he visto salir gente en unas camionetas y he visto gente que tiene bastante dinerito. Entonces tampoco es que cuando hablemos de Ciudad Bolívar, primero a veces deberíamos conocerlo un poquito y ahí sí poder, digamos, hablar de lo que es. No todo Ciudad Bolívar es igual, porque yo reconozco que aquí hay barrios que son asentamientos que uno dice, Dios mío, ¿cómo pueden vivir ahí? Pero sí hay barrios que han cambiado y hay barrios que están creciendo y se están volviendo nuevos y ya no hay tanto como ese Ciudad Bolívar de antes que era súper peligroso, que es, no, ya no. La llegada del Transmicable cambió mucho a Ciudad Bolívar. Los parques que se han construido, colegios y lugares que realmente la están transformando. Gracias, Michael. Freddy. Profe, ¿me escuchan? Buenas noches. Pues hablando de lo de Bogotá y viendo pues todo esto también, yo he detectado pues a manera personal, ¿no? Que aquí en Bogotá también tenemos un problema, ¿sí? Un fenómeno que se está dando y nosotros en las noticias y todo esto siempre escuchamos del desplazamiento, ¿cierto? Yo veo que aquí en Bogotá y en algunas capitales hay un desplazamiento urbano también. O sea, los bogotanos, y yo digo bogotano porque pues yo también soy bogotano y mi mamá y mi papá y mis abuelos y bueno, muchas generaciones atrás son de acá de Bogotá, ¿sí? Entonces los bogotanos son muy pocos y hace falta, y yo sí, o sea, en algunas clases anteriores habíamos hablado, pero yo sí creo firmemente que aquí falta ese sentido de apropiación, es porque hay mucha gente externa, o sea, Bogotá, o sea, realmente bogotanos ya hay muy pocos, ¿sí? Y, y pues también porque Bogotá, a pesar de todo el desempleo y todo eso que estamos viviendo, Bogotá es una ciudad llena de oportunidades y viene mucha gente a buscar aquí oportunidad y me he dado cuenta, por ejemplo, o sea, hace muchos años que estaban dando algunos subsidios. Yo tenía como proyecto también como de comprar casa y todo eso. Y yo veía como a personas de afuera que venían como que con el desplazamiento y todo eso, era mucho más fácil conseguir un subsidio que a las mismas personas que trabajaban aquí siempre, que siempre han estado aquí pues en Bogotá. Entonces yo sí creo que hace falta mucho ese sentido de apropiación del que estábamos hablando, también se presenta porque hay mucha gente que es foránea y viene de otros lados, entonces viene aquí a trabajar y bueno, como no estoy en mi casa, entonces no cuido, como esto no es mío, pues me da igual. Y en sus tierras, allá en donde viven, de donde son oriundos, allá sí cuidan, allá sí, como decía el compañero, barren la fachada, allá sí todo, pero porque son de allá. Pero acá, como vienen foráneo, como esta no es su casa, sino donde vienen a trabajar, entonces no tienen ese sentido de pertenencia. Eso es lo que opino. Gracias, Sebastián.
Bueno, profe, yo pienso que, ya porque ya nos fuimos para otro tema, pero todo esto es cultural y es cultural desde la parte que sí es cultural, pero también es desde la parte que no hay una normativa, no hay una planeación. Yo puedo tener mi casa, puedo tener mi fachada, eh, puedo tenerlo todo, mejor dicho, pero si a mí se me da la gana de poner la fachada de mi casa rosada, la pongo rosada. Si el de al lado le da por poner ladrillo en la fachada, entonces pone ladrillo. Eso hace que no se vea la ciudad organizada, que no se vea estética, y eso pasa en muchos barrios, barrios sin importar el estrato, donde no se ve bonito porque si el señor quiere poner en el andén tableta de esa Cúcuta, entonces pone tableta Cúcuta. Entonces, eso hace que todo, que no se vea estético y no hay una planeación desde el punto, lo que usted mostraba ahora, que solamente en el mapa en la ciudad de La Plata y cómo se veía de organizado la organización, aquí todo va saliendo como porque sí y porque vamos regándonos, no hay una regulación, entonces sin importar nada. Por eso es que nos comparamos tanto con otras ciudades del mundo y tan bonito. Por eso uno ve todo allá y todas las casas, todas las fachadas son exactamente iguales en los barrios. Usted va a cambiar una piedrita, si va a cambiar un poquito el color, tiene que sacar diseños y claramente no se las van a dar porque ya es como está todo formado. Entonces, sin importar si es arquitecto, si es maestro, si es lo que sea, pero el dueño de la casa quiere poner su casa como quiera, pues para eso es su casa y así la ponen. Porque si pasa hasta en los conjuntos cerrados de casas, que no debería y que se supone que está estipulado que todo es igual, que todas las fachadas de las casas es igual, y yo me he tenido que encontrar cuando se hacen mantenimientos de fachadas con gente que simplemente le vale huevo y que le pongan multa y que le pongan problema y simplemente dio por pintar su fachada y ya. Entonces, eso es lo que pasa desde ahí, desde la parte cultural, y como no hay una normativa de verdad, como no hay una reglamentación que pueda de verdad afectar a las personas, entonces aquí se hace lo que se quiere y por eso es que todo se ve así. Entonces uno sale de la casa y desde ahí comienza todo. Uno sale, ve todo asqueroso o no asqueroso, ve tanta variación, todo eso hace que uno se sienta oprimido. O sea, desde que uno sale por la mañana ya está mal por ver toda la ciudad como cada uno quiera su parecer, así mismo va todo y eso desde ahí ya hace que todo funcione mal. Perfecto, Sebastián, gracias. Listo. Entonces, pues ya viendo la hora. Esto, miremos rápidamente estas dos diapositivas y finalizamos. Entonces, acá empezamos a tener en cuenta lo que es la población. Entonces, dentro del entorno sociocultural, político, económico, dentro del espacio natural artificial, tenemos en cuenta entonces al espacio, a la población flotante o residente. Entonces, la población residente es la que ocupa constantemente el sitio, aunque puede pasar más tiempo en otros lugares, es un lugar que siente como propio. Entonces, el flotante es población que por un rango limitado de tiempo requiere el sector para una labor específica. Listo. Entonces, esta población flotante o residente genera unos movimientos de capitales en los espacios. Unos movimientos de capitales que empiezan a generar unos flujos de intereses y estos flujos de intereses van a generar esa capacidad de apropiación. Si nos vamos, por ejemplo, en San Andresito, ¿por qué en los San Andresitos a las personas que cogen robando les dan sus muendas? Pues porque no les conviene a los comerciantes de San Andresito que esa zona se vaya bajo las garras de la inseguridad, porque si no la gente deja de ir. Y si la gente deja de ir, se le baja su actividad económica y, si no, y de ahí para adelante les tocaría cerrar. No les conviene que su sector sea inseguro y más. Por ejemplo, ustedes se iban al Bronx. El Bronx internamente era bastante seguro, no pasaba mayor cosa internamente. Usted se podía tomar una cerveza casual o irse de rumba a uno de los bares del Bronx y claro, si no daba mucha boleta usted podía estar sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasaba? Allá no permitían que hubiera
delincuencia y demás, porque la gente no iba y no habían esos movimientos económicos que hacían que la zona estuviera en constante movimiento y demás. Entonces acá vamos a hablar de la relación directa entre el campesino y el ciudadano, donde entonces el campesino está muy vinculado a lo que tiene que ver con la protección del medio y la producción de alimentos. Hay una relación bastante importante que se tiene en cuanto a la ciudad y a la zona rural, donde tranquilamente el campesino puede vivir sin la relación con el ciudadano, más el ciudadano no puede vivir sin esa relación que tiene con el campesino. Lo subvaloramos totalmente, subvaloramos completamente lo que sucede en el campo y no le damos la verdadera importancia que tiene este. Algunos de ustedes, muy pocos creería yo presentes en esta sala, sabrá cultivar algo. Por muchos sabrán cultivar una papa, que la papa es de lo más sencillo que puede haber para cultivar. No obstante, es sumamente complicado. Ya váyanme ustedes a decir cuál de los acá presentes puede producir comida. Pero subvaloramos completamente al campesino, cuando es de los actores más importantes para la estabilidad urbana. Colombia pasó de ser un país rural a ser un país de ciudades y le dimos la espalda completamente al campo. ¿Listo? Ok, veamos rápido el chat para darle finalidad al proceso. Y entonces, oiga, esta gente se emocionó. Vamos a ver, proteger el uso goce del bien. Verónica dice, cada uno le cuesta tener su casa. Ese ya lo habíamos leído. Mayerly Tiboche dice, muchos no pintaron sus casas porque eso era como señalar los barrios de pobres en Bogotá. Norma dice, hoy en día se ve conjunto de apartamentos muy agradables a la vista organizados en los cerros de San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Diego Felipe Peña dice, pero respecto a lo que dice el compañero, no creo que sea todas las localidades o barrios. Verónica y esos comportamientos dependen mucho de cómo lo han educado en su casa. Benjamín, eso puede ser por lo general así, sea todo el mundo. Andrés dice, total. Jacqueline, opino igual que Norma. Hace unos días pasé a Madelena y aunque son predios con subsidio, me sorprendió el desarrollo que tienen allá. Andrés Castañeda dice, yo sí creo que se haga, no en toda parte, pero sí se hace. Benjamín dice, y de estrés. Castañeda dice, aquí hay mucho afán. Benjamín dice, no es así. Diego dice, que hay barrios más unidos que otros. Un ejemplo, como en Navidad, en Américas Occidental son barrios muy organizados que hacen competencias de la mejor cuadra iluminada. Benjamín dice, los que son uniformes con los conjuntos. Oscar Esquivia, lo que pasa es que los gustos de las personas son diferentes y aquí como a algunos les gusta azul, otros les gusta verde, otros naranja, es la libertad que se tiene. Yo pienso que uno cuando se convierta en arquitecto hay que tener muy presente los colores y los gustos del cliente para así poderle diseñar su casa, su sitio de trabajo. Lian Robledo, que Lian Robledo responde al nombre de Milena, profe. Milena, ya no me acordaba su nombre, Milena. Entonces, definitivamente uno de los grandes problemas que tiene Bogotá y que sí le pone atención podría ayudar en la solución de serias dificultades que tenemos es la falta de cultura ciudadana. Benjamín dice, indispensable el campesino, el ciudadano, sin duda. Sebastián dice, falta de cultura ciudadana y que todo el mundo hace lo que le da la gana sin importar
lo que puede afectar a los demás sus decisiones. Y Juan Eduardo Bermúdez dice, el tema del abandono del campo tiene mucho que ver con las políticas de importación de alimentos subsidiados, generando que la industria interna desaparezca. Como muestra, importamos trigo de Estados Unidos y la industria nacional prácticamente desapareció. Y si nos ponemos a ver, una de las industrias más importantes de Colombia, que era el calzado, de todo el sector de Bucaramanga, también desapareció gracias a los tratados con China. Listo, muchísimas gracias a todos. Como siempre, todo muy productivo, muy interesante. Nos vemos el día de mañana. Mañana espero que traigan sus exposiciones muy listas, muy completas. Voy a detener la grabación.